Yo soy Sonia, Business Transformation Officer de Avast Media Group. Y bueno, vengo a hablar de un tema que realmente a mí personalmente me apasiona, que es la tecnología, pero sobre todo, ¿no?, cómo impacta en el factor humano, ¿no? Y quizás me gusta empezar por una historia, que creo que es una historia que nos trae a todos años atrás, que es un poco como, ¿no?, ahora mismo, si os fijáis, pues todo se mide, ¿no?, todo se traquea, cada simple acción, ¿no?, está totalmente cuidadosamente medida, ¿no? Eso obviamente genera muchos datos. Podemos saber, pues, si alguien está alegre, si estás deprimido, ¿no?, si estás contento, ¿no? Incluso a veces sacar conclusiones más allá de, pues, si tienes un carácter más introvertido, más extravertido, ¿no? Yo recuerdo en 2019 en Demesco, que creo que fue la última vez que pude viajar antes de la pandemia, que tuve la oportunidad de probar una solución de inteligencia artificial de reconocimiento facial, que, bueno, más allá de darte los datos, pues más, vamos a decir, más básicos, ¿no?, de si eres hombre, mujer o la franja de edad en la que te encuentras, pues me había llamado mucho la atención porque me había dado mi nivel de felicidad. Aún tengo la foto en Instagram, ¿no?, porque me daba un 99% de felicidad, ¿no?, cosa que sí que digo que el dato es cierto. O sea, que es verdad que ese tipo de cosas, más allá de, ¿no?, de la anécdota, ¿no?, de que puedan ser muy fehacientes o no, pero sí nos dan una idea, ¿no?, de lo que son los datos y las capacidades que tenemos, ¿no?, a día de hoy a nuestro alcance. Nunca en la historia realmente habíamos pensado en manejar tantos datos. Y realmente hay una pregunta básica: ¿qué hacemos con los datos? Quizás hay una respuesta muy sencilla, que es que construimos modelos que predicen acciones, ¿vale? Esto que parece así muy sencillo de decir, pues bueno, esto está generando también en el mundo, ¿no?, global, pues al final el que va a decidir o el que va a predecir, ¿no?, ese mejor modelo, pues quizás va a ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también nos va a hacer reflexionar ahora, que voy a entrar un poquito más en la parte de ética. La inteligencia artificial, y me lo vais a permitir, yo creo que está llamada, y lo voy a decir así, a generar una revolución. Y creo que una revolución me atrevo a comparar con la revolución que generó Internet en su momento. Todos los que hemos vivido esa etapa vimos un cambio, ¿no?, en nuestras vidas, ¿no?, de cómo empezamos, ¿no?, a tener nuevas experiencias, a poder acceder a conexiones, ¿no?, que antes, ¿no?, el físico era un limitante, eso desapareció. Y eso lo hemos vivido muchos de los que estamos ahora aquí conectados, ¿no? Y yo creo que la inteligencia artificial, pues, va a ser una revolución, va a representar una revolución de este calado, sin ninguna duda. Al principio, la inteligencia artificial estaba planteada normalmente para, bueno, automatizar tareas repetitivas simples, ¿no? Y a todos nos ha sorprendido porque con la gran ingesta de datos, ¿no?, de set de datos que ha sido capaz y la gran capacidad de las computadoras, ¿no?, de los ordenadores, pues realmente el crecimiento ha sido totalmente exponencial, ¿no? ¿Dónde encontramos IA? Bueno, ya mis compañeros han mencionado varios casos, pero bueno, y la inteligencia artificial la tienes desde asistentes personales, donde te pueden hacer una cesta de la compra, estás haciendo las lentejitas en casa, Alexa, que no tiene un Alexa, que no tiene un Google Home, Alexa, añadir zanahorias, tan sencillo, o aplicaciones tan sencillas como, pues, ¿cómo voy a ser yo dentro de 20 años? Bueno, pues porque nos gusta, somos así de curiosos, y la inteligencia artificial también nos permite jugar con este tipo de cosas, ¿no? Pero también la inteligencia artificial ha tenido un impacto y está teniendo ya un impacto fantástico en la salud, ¿no? Pues con muchos avances, por ejemplo, en el cáncer, o, por ejemplo, predecir el impacto de los ciclones con niveles de accuracy, ¿no?, o de precisión de hasta un 99%, ¿no? Entonces, bueno, pues ese lado es súper destacable.
Podríamos casi decir que la inteligencia artificial está reinventando la invención. Imaginaros el sector farmacéutico, ¿no? Que es una de las industrias, ¿no? Que son muy intensos, es un proceso largo, ¿no? Muy largo, además muy costoso, y la inteligencia artificial y el machine learning realmente han puesto herramientas, ¿no? Al alcance pues para llevar al mercado pues igual una píldora que cuesta pues esos 1.000 millones, ¿no? Pues de una manera mucho más rápida y más ágil. O sea que eso al final va a tener un impacto en la sociedad también notable. Y en este clima de aceleración, yo ahora sí ya entro en la ética, y en este clima de aceleración, pues la ética ha de convertirse en una preocupación crítica y emergente. Y aquí sí que lo digo con mucha contundencia, creo que los consumidores, los líderes empresariales y los gobiernos esto lo han de tener como una base totalmente transversal a cualquier acción que quieran implementar. Si os fijáis, un detalle, la parte de la algoritmia, la creación de algoritmos o trabajar con algoritmos no es algo de hoy, o sea, es de la antigüedad, esto viene de la antigüedad. De hecho, los humanos llevamos solucionando problemas con algoritmos desde hace décadas. Entonces podríamos ahora preguntarnos los que estamos aquí, ¿qué tienen esos algoritmos de la inteligencia artificial, ¿no? que están generando, nos están enfrentando contra estos temas más éticos? Pues realmente volvemos al tema de la escalabilidad de los datos, de la aceleración que está teniendo, incluso un factor que para mí es muy importante, que es esa toma de decisiones, ¿no? Que en un momento dado la inteligencia artificial y muchos humanos, ¿no? Personas, nos estamos cuestionando hasta qué punto una inteligencia artificial tiene que tomar o no decisiones por nosotros. Y en este sentido, pues a mí me gusta poner ejemplos un poquito más tangibles. Comentabas antes, Sergio, que hablabas de los coches autónomos, ¿no? Y realmente pues aquí igual podemos poner un caso muy bueno, me viene muy bien ahí, porque los coches autónomos, si tú lo miras desde una perspectiva pragmática pues va a eliminar riesgo de muerte o de accidentes, ¿no? Es una premisa, ¿no? Que tiene una solución positiva. El coche autónomo tiene una solución positiva. Además, fijaros, nos va a ayudar a mejorar el tráfico y nos va a ayudar en la sostenibilidad, a reducir emisiones de CO2. Premisa 2, positiva. Pero fijaros cuando nos enfrentamos, ¿no? a la cuestión ética. Imaginaros que un peatón salta a la calzada y el coche autónomo se enfrenta a ese peatón. Empieza la toma de decisión, ¿no? Donde lo dejaba antes. La decisión pueden ser dos. Una es, yo llevo a mis pasajeros, tengo un peatón, preservo, ¿no? Pues salvaguardo, ¿no? el bienestar de los pasajeros y choco contra el peatón. O la otra decisión es, no choco contra el peatón, pero pongo en riesgo al grupo. Esas son decisiones, si os fijáis, ¿no? que al final pues, tenemos que poder abordar con esa lógica, ¿no? Y hay otro tema en las tomas de decisiones, es como con la inteligencia artificial al final te puedes ir también a tomar decisiones de alguna manera, ¿no? pues más universales, ¿no? Y que realmente tengan una representatividad real, ¿no? de lo que somos, ¿no? Entonces esas premisas también tenemos que tener mucho cuidado con ello. Para mí también es muy relevante en este sentido el preservar, como comentabas Alberto, el factor humano. Creo que todas las decisiones que tomemos, ¿no? a nivel empresarial pues tienen que poner siempre por encima al ser humano, porque la inteligencia artificial no ha de venir a sustituir al ser humano, ni ha de venir a hacerlo tampoco menos humano. Entonces, bueno, pues ese debate también sabéis que está muy abierto. Aquí hay otros temas también que salen sobre la mesa, que es que al final los seres humanos podemos mostrar prejuicios. Esto es algo que tenemos o que pueden ser conscientes o inconscientes, que también pueden hacer que los sistemas de inteligencia artificial, que al final son programados por nosotros, los humanos, pues también ¿no? disfruten de esos prejuicios, ¿no? Y en ese sentido pues voy a poner un caso, porque creo que es como mejor se representa. Amazon hace ya algún tiempo pues lanzó
un programa, una solución de inteligencia artificial para ayudar justamente al reclutamiento de talento. Lo que hicieron básicamente era digitalizar un volumen ingente de currículums, los puntuaban de 1 a 5 y los que pasaban la puntuación de 5, ¿no? Los 5 mejores, pasaban a líderes de equipo. ¿Qué pasó aquí? Hablamos otra vez de los datos. La base que tomaron de los 10 años atrás de currículums digitalizados pues era principalmente currículums pues de hombres. Eso lo que obviamente infirió a la máquina, ¿vale? Fue realmente pues una ingesta de datos pues muy representada por los hombres, poco representada por las mujeres, y en ese sentido el output que os podéis imaginar pues fue que pues en las elecciones en este caso pues no tuvo éxito porque bueno, pues no cumplía la igualdad, ¿no? El parámetro de igualdad en el que todos estamos trabajando, ¿no? Y estamos luchando por estar ahí. Hay otro que también merece la pena destacar como quizás la palabra, ¿no? Es el sesgo. Y aquí luego también pondré un caso que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? El tema del sesgo también es un hecho desafortunado en la vida, ¿no? O sea, al final es cuando pues, aumentamos la desigualdad o favoreces a un grupo por encima de otro, ¿no? Esto al final pues es muy fácil que el sesgo pueda infectar a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues al final por el nivel de datos, es decir, cómo meto los datos, qué datos selecciones, cuál es esa muestra de datos, el nivel de desarrollo de algoritmos es otro factor, o el nivel de implementación. Incluso si los datos son representativos, pero la persona que está desarrollando esa inteligencia artificial, pues de manera consciente o no consciente tiene prejuicios, pues también podría estar afectando a este desarrollo, ¿no? A la IA. Hay aquí un reportaje, no sé si lo habéis visto, yo desde luego si no lo habéis visto os animo a que lo veáis, se llama Coded Bias, que es de Netflix, que justamente para mí lo ilustra perfectamente bien. Es una investigadora del MIT que justamente, pues analizando un montón de datos y de información, ella está involucrada en proyectos de inteligencia artificial, pues se da cuenta que el sistema no reconoce, ¿vale? No representa de igual manera a las personas dependiendo el color de la tez, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que está 100% representado es el humano con tez clara, el siguientemente representado sería, humano-hombre me refiero, el hombre con tez blanca, tez clara, perdón. Después estaría el hombre con tez más oscura. Después está la mujer con tez más clara y finalmente la mujer con tez más oscura, ¿no? Este caso pues es un caso que se sigue trabajando en el MIT, que se ha llevado en Estados Unidos también a revisión, ¿no? Justamente por esto que vemos, porque a veces no solamente los datos, que lo son, todo al final son datos, pero también es muchas veces esas imágenes, ¿no? Cómo se toman, con qué luz, con qué no luz, ¿no? Bueno, esto es para otra sesión de Harvard Deusto, pero realmente que es muy interesante, ¿no? El cuidado que tenemos que tener en ese output final que puede generar unos sesgos sociales que realmente son muy importantes, ¿no? Y ya para terminar, si me lo permitís, a mí me gustaría, porque creo que así lo merece y mis compañeros lo marcabais, lo remarcabais ahora, que creo que hay algo que es muy importante en la ética, que justamente es un marco legal, ¿no? Y creo que ahí los europeos tenemos que estar muy orgullosos. Hoy por encima de pues, mercados asiáticos, mercados americanos, la Unión Europea ya el 21 de abril del 2021 ha lanzado un texto legal que está formado por el Consejo de la Inteligencia Artificial, que es un organismo integrado por los expertos más representativos de todos los Estados miembros, ¿vale? Y que ha propuesto lo que comúnmente, ¿vale?, se llama el semáforo de la inteligencia artificial. Este semáforo de la inteligencia artificial viene a catalogar el riesgo en pues, alto, medio y bajo, ¿vale? Y realmente casi os diría más, bueno, no lo digo yo, esto lo dice la ley, más el alto riesgo, ¿no? Realmente la preocupación mayor está enfocada en cómo delimitar ese alto riesgo. Entonces os voy a dar solamente 2 casos por cada uno para que podamos tener identificados
¿qué caso representaría? Entonces, tenemos riesgo inadmisible. ¿Qué sería el riesgo inadmisible? Bueno, pues como nos podemos imaginar todos los que estamos aquí, un riesgo inadmisible es aquello que atenta contra los derechos humanos, contra el bienestar humano, totalmente. Pero bueno, como lo dice la ley, sería sistemas de IA que se consideran una clara amenaza para la seguridad, los medios de subsistencia y los derechos de las personas. Esto abarca sistemas o aplicaciones que manipulen el comportamiento de las personas. Un ejemplo podría ser juguetes, ¿vale?, con sistema vocal que inciten a comportamientos peligrosos. Por ejemplo, juguetes para niños y pueden incitar a comportamientos peligrosos a menores. Esto sería un caso de riesgo inadmisible. Otro caso que os va a sonar a todos muchísimo porque está en boca de todos los foros sería sistemas que permitan la puntuación social. Esto nos suena, ¿verdad?, lo de la puntuación social. O el social scoring. Vale, esto pues ya sabemos, China lo tiene, ¿no? Es dependiendo pues cómo nos comportemos, pues cómo vayamos los pagos crediticios, pues si tengo una pelea en la calle, si hago lo que tengo que hacer, eso pues te puede generar un social scoring que te da más o menos, ¿no?, ventajas o beneficios, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Eso es un claro riesgo inadmisible que la Unión Europea ha tipificado de esta manera. Riesgos altos. ¿Qué son los riesgos altos? Pues los riesgos altos hay varios. No voy a mencionar porque son un montón. Tenéis la ley publicada también online. Podéis entrar a echarle un vistazo. Pero por mencionar dos, por ejemplo, transportes que también incurran en riesgos a personas. Educación, por ejemplo. En la parte de educación, sistemas que afecten al acceso a la educación. Es un ejemplo. Por ejemplo, el tema de las valoraciones de las notas. Sería un ejemplo claro. Y luego aquí os voy a resaltar quizás el más relevante, que probablemente muchos de vosotros habéis oído, que se consideran como alto riesgo aquellos sujetos a todos los que tienen que ver con los sistemas de biometría facial remota en su uso directo en espacios de acceso público, incluso policial. Es decir, todo lo que es biometría facial, que en UK ya ha habido casos, ya ha habido varios movimientos un poco activistas, ¿no?, para parar ese tipo de grabaciones, pues realmente esta ley también lo registra, ¿no?, y lo cataloga como riesgo alto, ¿no? Solamente parece que la ley abre un poco la mano pues en el caso de que hay una pérdida de un menor o haya una búsqueda de un menor perdido, pues se podría quizás habilitar la inteligencia artificial en este sentido, la biometría facial, o en casos pues de amenazas terroristas, por ejemplo. Pero en todo caso, dice la ley, que tiene que estar revisado por el Poder Judicial. O sea, en ningún caso va a tener una aplicación inmediata sin pasar previamente por el Poder Judicial. Luego el riesgo limitado, ya termino. El riesgo limitado serían sistemas con obligación de transparencia. Aquí el caso más sencillo que podemos tener son los robots conversacionales, que simplemente la transparencia aquí lo que nos dice es tú tienes que avisar al consumidor que estás hablando con una máquina. Punto. Y los riesgos mínimos o nulos, que aquí es donde se engloban prácticamente el 90 y muchos % de las aplicaciones, soluciones de inteligencia artificial, como podrían ser, por ejemplo, los videojuegos basados en inteligencia artificial.